yo tengo dos presentaciones. Esta que es un poco más técnica, más de carácter científico, sobre concepto general de los cementos mezclados y cómo se llega a ese seminario. El timing de este seminario es perfecto porque recién concluye en Nueva York la reunión de las Naciones Unidas, donde se ha debatido un fuerte debate en el día de ayer sobre cambio climático, y evidentemente todos están muy preocupados por la situación que tenemos. O sea, la conclusión de esta reunión fue que los últimos 5 años, en vez de disminuir las emisiones de CO2, estas han incrementado de manera sistemática, y todos estamos viendo en diferentes lugares del planeta los impactos que esto está teniendo y los costos y la repercusión que esto va a tener a mediano y largo plazo. Si ustedes revisan esta página, es muy interesante, les recomiendo que la revisen, porque esto también fue objetivo, una de las cosas que más se discutió. Se habla del presupuesto de CO2, quiere decir la cantidad de CO2 que tenemos que emitir antes de pasar el punto de no retorno, o sea, el punto donde digamos una concentración tal donde las temperaturas van a crecer más de 1.5 grados, que todos los científicos coinciden que es el punto de donde comenzarán los verdaderos desastres. Y estamos hablando que según este cálculo que se está haciendo, el 26 de enero del año 2021 se termina ese presupuesto. Quiere decir que estamos muy cerca de llegar a ese punto. Las acciones que tenemos que tomar son inmediatas, drásticas, y eso también se vio en la reunión de Naciones Unidas, porque si no las consecuencias van a ser también graves. Esto es de las cosas que están modelando los científicos también de que puede pasar. Por ejemplo, esto es en China. Se habla de olas mortales de calor que van a producir temperaturas por encima de 38 grados, o sea, superiores a la temperatura del cuerpo humano, con una humedad relativa extremadamente alta, y eso va a permitirle que la persona que lleve más de 5 horas en exteriores fuera puede incluso morir por un problema de la aceleración del pulso cardíaco, y esto en países como China va a tener un impacto tremendo, pero también nosotros no nos vamos a escapar de esta solución. La buena noticia es que, de conjunto con el despertar que ha habido de la necesidad de tomar acciones inmediatas, esto está trayendo, en Cuba hay un narrador de televisión que dice: sigue la ruta del dinero, porque esa es la ruta que realmente va a llevar, y la ruta del dinero está empezando a formarse. Ustedes están viendo aquí en septiembre del 2018 y están viendo en un año el incremento que ha tenido los precios del carbono en los mercados mundiales. Hoy en día está cerca de 30 euros la tonelada, y si ustedes analizan por aquí, están viendo, aquí estamos hablando en dólares y aquí estamos hablando en por ciento los impuestos de los diferentes países. Estos son datos del mes pasado. Estaba la tonelada, el precio de la tonelada de CO2 estaba en 25 euros. De la forma que yo veo cómo va a ocurrir los próximos meses, y mucha gente coincide con eso, ese precio puede llegar a estar por encima de 70, incluso hay otras personas que están pronosticando por encima de $100 la tonelada el precio de carbono. O sea, esto va a facilitar todas las tecnologías, estas novedosas que hoy no se han implementado porque todavía no son desde el punto de vista económico viables, y esto va a ser un motor impulsor importante. Y también estimula mucho ver de que en el año pasado, solo en el mercado europeo se movieron 144 billones de euros solo en la economía del carbono. Es decir, que la economía del carbono va a haber dinero ahí. Y cuando hay dinero, la industria, la empresa privada se va a interesar, y los actores públicos también van a favorecer esto, porque esto va a traer al final un beneficio común para todos, ¿no? Esto va a ser especialmente interesante cuando el precio de la tonelada de CO2 esté alrededor del precio promedio de la tonelada de cemento, que está sobre los 50 euros, y ahí empezarán, porque ahí ya usted va a poder implementar nuevas medidas sin que eso sea una carga financiera, una carga económica en términos de introducción, y posiblemente sea incluso un ingreso adicional que tenga. El problema de esto es el tiempo. O sea, los mercados mundiales de CO2 se están organizando, pero es un proceso complicado, burocrático. Si nosotros ponemos la fecha esta que se está hablando, fíjense que en esta fecha no va a haber prácticamente en el 2026, yo dije 2021, no es 2026, perdón, no va a haber posibilidades de tener todo organizado. O sea que va a haber que lanzarse por un camino rápido y por diferentes sectores, pero realmente va a haber que hacer algo, porque
no podemos seguir hablando. El secretario de Naciones Unidas dijo, los presidentes que están invitados aquí tenían que venir con acciones concretas. Estamos hablando hoy de acciones concretas, no de más teoría, más discusiones, más propuestas, y ese es el problema. En el caso de la industria del cemento, es uno de los principales emisores de CO2, o sea, con una contribución entre el 5 y el 8%. Claro que nadie menciona de que el cemento es el material más producido, y cuando usted considera el volumen de cemento que se produce en el planeta y las pocas emisiones que genera comparado con el volumen, realmente es un material ecológico. Y a mí me gustó mucho lo que hablaban los expositores aquí en el término de desastre, de que evidentemente yo vivo en un país que sufre desastres todos los años por huracanes, y en Cuba ya incluso se ha puesto en norma de que no se construye todo techos pesados, o sea, para evitar este tipo. Y todo esto lleva cemento. Por lo tanto, la producción de cemento va a crecer en los próximos años, de eso no hay duda. Va a crecer sobre todo en países como India, que tiene una población similar a la China, pero que tiene un consumo de cemento 6 veces menos que el de China. O sea, imagínense que en los próximos años India se va a desarrollar y va a crecer. Pero es que también en otros países, aquí mismo en América Latina, hay un pronóstico de crecimiento interesante. Y es una zona que está en desarrollo, una zona que además que tiene algo que es muy importante, que es una zona de paz. O sea, no, en esta región se favorece el crecimiento porque no hay conflictos militares, como puede ocurrir en otras regiones, en África, en el Medio Oriente. Y en ese sentido, muy interesante la presentación bueno, yo vi su presentación en FICEN también, la hoja de ruta de FICEN, fantástico, y Philip está escuchando esta presentación. El trabajo que hizo CSI en términos de definir una hoja de ruta para el cemento, que parte de 3 grandes medidas. O sea, una primera es aumentar la eficiencia, sustituir tecnología antigua. La segunda es propiciar el uso de combustibles alternativos, que también reciclar todas las llantas de autos, bueno, y una tercera, que es la que yo quiero defender hoy, sin criticar las dos anteriores, es aumentar el factor de clinker. O sea, disminuir el factor de clinker, sustituir clinker a través de... Y para esto hoy en día se usan varios productos. O sea, estamos hablando de que el cemento tradicional, que era clinker y yeso, se le añade clinker más una puzolana más yeso. Y esa puzolana, bueno, después veremos que es una puzolana que sustituye al clinker, pero que no compromete el comportamiento de este cemento. Mi idea es discutir con ustedes cuáles son los límites de sustitución de esta puzolana en los cementos mezclados y cómo justificar eso desde el punto de vista físico-químico. Y después les hablaré un poco también de las puzolanas principales que se usan hoy. En esta presentación, yo con toda intención no voy a hablar de las arcillas calcinadas, porque después, en la segunda presentación, me voy a dedicar exclusivamente a las arcillas calcinadas. Entonces, esa es un poco Hablemos un poco entonces de la vía esta que hablaba, de la tercera vía, de reducir el factor de clinker. Aquí estamos hablando de que los materiales, discúlpenme, algunas presentaciones están en inglés, los materiales cementicios suplementarios, que son todos los materiales que pueden sustituir al clinker, sean activos o no, pues pueden ser rellenos también, puede ser filler, como es el caso de las calizas. Estos materiales, estamos en presencia pueden tener un factor de hidraulicidad, eso vamos a ver después, que está en función de su composición química y la presencia de óxido de calcio en su composición. Y pueden tener el fenómeno puzolánico, que es la capacidad que tiene esa puzolana de reaccionar con hidróxido de calcio para formar productos que son similares a los productos de reacción del cemento pórfido. O sea, un poco por ahí que va. De esto, históricamente hay una cantidad amplia de materiales cementicios suplementarios, los naturales, que son, o sea, la ceniza volcánica, o sea, toda una cantidad de materiales de diferentes orígenes, de origen volcánico, de origen sedimentario, y también las llamadas puzolanas artificiales, algunas de ellas que son residuos de la producción industrial, como las escorias, las cenizas volantes, el humo de sílice, y otras que son como las arcillas calcinadas, que son materiales naturales, pero que son tratados para lograr de que se vuelvan puzolanas. Aquí es muy importante entender, en términos del factor de clinker, porque después cuando hablemos del factor de clinker, es que mientras, o sea, la hidraulicidad de estas puzolanas está dada por la presencia de óxido de calcio. Mientras más óxido de calcio usted tenga, más factor de clinker, o sea, más puede usted reducir el contenido de clinker sin afectar las propiedades finales del cemento. Por eso que usted ve que, por ejemplo, las escorias
que tiene un alto contenido de óxido de calcio, usted puede lograr cemento con 30% de clinker y logra resistencia y valores realmente adecuados, claro, si esa escoria se activa de una forma correcta durante el proceso. Y por ejemplo, productos como el metacaolín, como las cenizas puzolánicas, que prácticamente no tienen óxido de calcio, bueno, ahí sí esas son altas consumidoras de portlandita para la reacción puzolánica, y por eso es que hay que entender. La reacción es muy sencilla, o sea, durante la reacción del cemento Portland produce tobermorita, o sea, hidrosilicatos de calcio, y produce portlandita. La portlandita es hidróxido de calcio. Esa misma portlandita, que es más o menos el 23% del peso de los productos de reacción, usted puede ponerla en presencia de una puzolana que puede ser de origen silicio o de origen alumináceo y reacciona para formar productos similares, o sea, hidrosilicatos de calcio, que van a ver que tienen alguna diferencia a nivel de estructura atómica, pero en principio son productos muy similares a los que se producen durante la hidratación del cemento Portland. Aquí un poco de nuevo el factor de reactividad, y que esto hay que tenerlo en cuenta, el potencial de reacción que pueden tener esas puzolanas, que está dada en función del contenido de óxido de calcio, y todo esto va con el fenómeno de la sustitución de clinker. La naturaleza de estas puzolanas, que generalmente tienen un carácter amorfo, porque es una estructura amorfa que tiene una capacidad de poder reaccionar muy rápidamente con estos productos y poder formar productos de reacción. Y aquí ven un poco las diferentes puzolanas, viendo los que tienen el efecto hidráulico, que les recuerdo que estaba relacionado con el contenido de óxido de calcio, y el efecto puzolánico, que está relacionado con el contenido de aluminio y de silicio en estas puzolanas. Se dan cuenta que aquí, por ejemplo, hay algunas cenizas volantes, que son cenizas volantes tipo C, con alto contenido de óxido de calcio, que tienen también una cierta reactividad latente, las escorias por supuesto, y en función que usted tenga significativamente los niveles de sustitución de clinker. En estos casos yo les voy a presentar la discusión de cuál es la limitación para el contenido de clinker. De nuevo, un poco más, los cementos puzolánicos a nivel estructural, se dice incluso que el mineral que se forma tiene una estructura no parecida a la tobermorita, sino más bien a la yenita. Estos son detalles muy estructurales a nivel atómico, y va por la relación calcio-silicio en función del ordenamiento que tienen los átomos en estas nuevas fases que se forman. Pero básicamente estamos hablando de productos muy similares, con la misma densidad prácticamente que los productos de hidratación del cemento Portland, que cuando se hidratan caen todos dentro de este ciclo, de esta área que están viendo ustedes aquí. Una de las vías de usted seguir la cinética de la reacción puzolánica es monitorear, por lo tanto, el consumo de hidróxido de calcio. Usted ve que en un sistema con cemento puro se produce esta cantidad de hidróxido de calcio. Si usted disminuye el cemento, lo sustituye por un filler que no reacciona, usted va a ver que la producción de hidróxido de calcio disminuye. Y si en lugar de poner un filler usted le pone una puzolana, va a ver que todavía hay un consumo adicional de hidróxido de calcio, que se supone que es la reacción puzolánica. Y a su vez eso es lo que nos permite monitorear cuándo empieza la reacción puzolánica, en qué momento, ¿no? Porque estamos viendo que los problemas que tienen estos sistemas es que a edades tempranas esta reacción no ha iniciado, y puede entonces comprometer las resistencias tempranas, o usted tiene que bajar la relación agua-cemento para poder lograr alta resistencia. Mientras que incluso después, a edades tardías, estos cementos sí pueden llegar incluso a superar a los cementos Portland. Y en durabilidad, por favor, en durabilidad es algo que es extremadamente importante. Un ejemplo aquí de lo mismo, o sea, viendo el consumo de hidróxido de calcio y la resistencia, igual que se logra como un parámetro muy interesante. Ahora, aquí también empezamos a hablar ahora mismo de los límites de sustitución de clinker, que esos límites, como ustedes podrán imaginarse, están dados por la disponibilidad de hidróxido de calcio en el sistema. Recuérdense que el hidróxido de calcio viene de la hidratación del clinker. Si usted recorta clinker, recorta también hidróxido de calcio. Y aquí esto es un ejercicio teórico que hicimos, Adrián Aluja, que está presente por acá, en su tesis de doctorado, donde sacamos la estequiometría de la reacción puzolánica, de la reacción del cemento, calculamos la cantidad de portlandita que necesita esta reacción para ocurrir, y nos damos cuenta de que prácticamente cuando usted tiene ya sustituciones por encima del 25% de clinker,
ya usted no es capaz en su sistema de producir todo el hidróxido de calcio que necesita esa reacción para hidratarse. Y es por eso que no es casualidad que en la mayoría de los sistemas que ustedes analizan de cementos mezclados, usted ve que el factor de clinker es 65, 67, 70, y está dado por esto, porque usted está produciendo un cemento que garantiza el hidróxido de calcio que necesita su pozolana para reaccionar. Y esto es muy importante que se logre entender, porque, por ejemplo, si ustedes lo ven aquí, esto es un gráfico de volumen de sólidos modelado por herramientas de modelación termodinámica, donde ustedes ven las diferentes fases que se están formando. Están viendo, por ejemplo, la porlandita en estos sistemas, ya para niveles de sustitución de clinker del orden del 15%, ya la porlandita se consume, o sea, desaparece. Ya no es uno de los productos de reacción, y por lo tanto la pozolana que usted tiene entonces está actuando como un material inerte. Miren aquí, por ejemplo, esto es la tendencia de Holcim, donde Holcim está hablando de un 75% de clinker, pero evidentemente cuando estamos hablando de un 75% de clinker, o incluso menos, un 65%, estamos hablando de que el efecto pozolánico solo con el 15% que usted sustituye, y lo demás es un efecto filler, que es muy importante también y que lo vamos a discutir aquí, pero hay que considerar de que eso ocurre de esta forma. Esto de nuevo lo que hablábamos de las resistencias en función del grado de hidratación, o sea, baja resistencia temprana, alta resistencia a edades tardías, y aquí hemos comparado con diferentes sistemas. Esto es normalizado con respecto a la resistencia a compresión de un cemento Portland puro con 95% de clinker, que es la raya negra. Se dan cuenta que prácticamente todos los pozolana natural, cuarzo, ceniza volante, escoria, todos caen por debajo de la raya, o sea, que quiere decir que tienen menos resistencia a los 7 días. A los 28 días cambia el panorama. Las pozolanas naturales son un poquito mejor aquí, las escorias muy similares. Claro que los rellenos inertes caen también, o sea que es algo muy interesante también que una de las opciones podría ser, bueno, añado cal al sistema. Nosotros hicimos el estudio, usted le añade cal y claro que aumenta el nivel de reacción, pero es que la cal en muchos países es más cara que el cemento Portland, y además en términos de emisiones la cal es brutal, las emisiones de CO2, porque está descomponiendo directamente, o sea que es una opción que no es práctica en términos. Entonces veamos cuál es el impacto que tienen los materiales cementicios, sobre todo en la hidratación. Ya habíamos hablado de la reacción química, o sea, recuérdense, la silicio y aluminio se combinan con la porlandita para formar productos CSH o CASH, o sea, CASH, que son los productos normalmente que se forman en esta reacción. No vamos a hablar de esta parte aquí, vamos a hablar un poco del efecto de relleno, que es muy interesante, o sea, desde el punto de vista de relleno, usted puede trabajar con una pozolana cuando esa pozolana tiene una distribución de tamaño de partículas y una superficie específica muy similar a la del cemento Portland. El único efecto que se produce aquí es el efecto de dilución del cemento Portland. O sea, dilución quiere decir, usted tiene mucho más espacio para los productos de hidratación para formarse. Estas reacciones demandan espacio. Y por lo tanto, y para la misma relación agua-cemento, usted tiene una relación agua-cemento directa en el clinker mayor, lo cual permite una mayor hidratación de este. Y desde ese punto de vista, si usted hace un cálculo del calor de hidratación y lo normaliza por la cantidad de cemento, se da cuenta que en un sistema, incluso si usted le echa un 30% de cuarzo que no es reactivo, usted va a tener un incremento relativo del calor de hidratación de esos productos. Esto tiene que ver, o sea, que en esa parte, como no estamos hablando de un incremento de la superficie específica muy grande, pues ahí no tenemos un efecto sobre, por ejemplo, que una de las cosas que vamos a ver después, la creación de sitios de nucleación para los productos de hidratación del cemento Portland. Aquí lo que ocurre es que el pico de hidratación se abre un poco más, o sea, la hidratación del producto toma más tiempo. Eso puede tener un impacto también en los tiempos de fraguado, todas las cosas, pero está dado por el hecho de que el clinker tiene mucho más espacio para hidratarse y para reaccionarse. Y entonces al final lo que hace es mejorar la reacción de hidratación del cemento. Sin embargo, cuando usted usa un material que puede ser más fino que el cemento, como puede ser el humo de sílice, que es un material que tiene una finura del orden de 20.000 en Blaine, aquí sí estamos creando un efecto de edades tempranas. ¿Por qué? Porque este cemento, recuérdense que estamos hablando de iones que están en solución,
Cuando llegan a una concentración supercrítica, cristalizan, pero cuando ellos cristalizan necesitan área donde precipitarse. Y al usted meterle un producto como el humo de sílice que tiene una alta superficie específica, pues esto genera rápidamente en esta primera parte y se caracteriza por un cambio en la pendiente de esta curva de calorimetría, ¿no? Aquí lo estamos viendo también, el efecto de nucleación que representa este cambio. También tiene un efecto parecido a lo que habíamos hablado anteriormente de dilución del cemento y por lo tanto aumento del espacio de hidratación, por lo tanto mejora también la hidratación, y a largo plazo también se logran mejoras en la resistencia ya a edades tardías por el mismo efecto que habíamos logrado, o sea, por una mejor hidratación del producto como tal. Esto téngalo presente, manténgalo ahí, porque en la fase lumínica, esto lo voy a presentar en la otra presentación, puede también la presencia de aluminio en estos sistemas, o sea, cemento que tenga un C3A alto, etcétera, puede tener también un impacto en la sulfatación del sistema, o sea, la superficie específica, porque depende de las condiciones de la cinética para la hidratación de la fase lumínica del cemento. Esto es más o menos la teoría. Ahora lo que me queda es ver algunos ejemplos específicos de algunas de las materiales, por ejemplo la ceniza volante. La ceniza volante no es más que, las cenizas volantes son arcillas calcinadas, básicamente. ¿Por qué? Porque en las minas de carbón hay una contaminación del carbón con materiales que generalmente son arcillas. Y por mucho que se limpie ese carbón y todo, cuando ese carbón se inyecta al quemador, alcanza unas temperaturas altísimas, el material se liquidifica y entonces en el proceso de enfriamiento de esta ceniza se forman estas cenizas que se le llaman cenosferas, porque son esferas perfectas que se producen al endurecer este material, que sale en forma de gotas, y esas gotas cuando endurecen en forma de estas esferas. Son muy buenas para la relojía, o sea, la ceniza volante, a pesar de tener una alta superficie específica, por su carácter redondeado, ayuda mucho la fluidez de los cementos. Y bueno, en dependencia del contenido de calcio, como ya les había explicado anteriormente, pueden tener más o menor efecto. Aquí esto es muy importante, porque si se hace en dependencia del sistema, muchas veces tenemos la tendencia a usar toda la ceniza volante. Hay una planta que trabaja con carbón y las cenizas pensamos que todas son útiles. No, realmente no. Son útiles solo las que usted enfría rápidamente para que se puedan formar estos productos. Están lo que se le llaman ceniza de bottom ash, de ceniza de fondo, que esa ceniza generalmente no es muy reactiva y en algunos países se usa incluso como árido, sustituto de los áridos finos, pero no es generalmente la tecnología. Miren una foto aquí en microscopía electrónica. En el caso de la ceniza volante, como les decía, a edades tempranas es el caso, no tienen una finura mayor que los cementos Portland y por lo tanto lo que hacen sencillamente es, miren el gráfico aquí, no hay diferencias en la curva, lo que hacen es diluir el efecto del cemento Portland. En los casos del humo de sílice, que es otra de las pozolanas que, como les decía, tiene una superficie mayor, sí estamos viendo que tiene un impacto desde las edades tempranas. Igual eso se puede medir también a través del calor acumulado, midiéndolo por calorimetría, pero también se puede ver estudiando la formación de la microestructura. Aquí estamos viendo, por ejemplo, a edades tempranas, la microestructura de las pastas hechas con ceniza volante es extremadamente porosa porque no hay reacción puzolánica que esté ocurriendo. Sin embargo, cuando usted mira la misma microestructura en cemento donde está usando ceniza volante, pero ya a edades más tardías, sí ve el impacto que tiene la ceniza volante, las pozolanas en general, sobre el sistema, y que es lo que hace que sean mucho más durables los concretos producidos con. De nuevo, aquí la modelación, se dan cuenta, aquí podemos lograr hasta un 25% de sustitución de clinker por ceniza volante y todavía tenemos portlandita para que la reacción funcione. En el caso del humo de sílice, es un material extremadamente caro. En Cuba cuesta $1000 la tonelada, pero es un producto de muy buenas proporciones. Se usa en pequeñas proporciones en el concreto para mejorar sobre todo resistencia inicial. Aquí de nuevo estamos viendo que el impacto es un impacto en edades muy tempranas, o sea, estamos viendo a 24 horas, ya se ve un impacto de que incrementa hasta un 25% de la resistencia a 24 horas por el impacto que tiene la porosidad.
aquí el problema es como estamos hablando de un producto que es extremadamente reactivo, los niveles de sustitución que permite no pasan del 10% porque consume mucho porlandita. Y es por eso que ustedes ven en las prácticas clásicas en concreto, cuando usted usa uno de sí, dice el tope que se puede usar es el 10% de... Porque si usted le echa un poquito más, un producto tan caro no lo va a activar, o sea, va a ser un producto prácticamente inerte. Y las escorias de alto horno, bueno, todos la conocen, o sea, son productos en la producción de hierro y de acero. La escoria es un subproducto de este. Si esta escoria se trata a través de un proceso de quenching, de una forma que se logre activar, granularla perfectamente, puede ser un buen material y la ventaja que tiene la escoria es que permite niveles de sustitución de clinker mayores, porque como ella tiene óxido de calcio propiamente, no consume la porlandita. O sea que si lo miramos aquí, en la presencia, los consumos de hidróxido de calcio en el tiempo no son muchos. Estos son estudios que se han hecho por Vanessa Kosaba en Lausanne, con diferentes tipos de escoria, muy interesante. Y aquí lo que estamos viendo en términos de composición de fases, por ejemplo, después de 3 meses de hidratación, vemos las mismas fases que vemos en sistemas de cemento Portland, y lo que está ocurriendo principalmente es que o sea, hay un incremento significativo de la densidad de esta matriz, y lo que pasa es que el exceso de aluminio que tienen estas escorias se incorpora entonces en la estructura de los productos de reacción, formando los CASH, los CASH, que estos tienen un impacto más grande. Y como ustedes ven aquí, los niveles de sustitución, por eso es muy común usted ver un cemento formulado que tenga 30% de clinker y use escoria. O sea, las escorias desde ese punto de vista son materiales, son caros, pero son materiales muy atractivos desde ese punto de vista. Bueno, con eso casi que estoy llegando con el tiempo que me asignaron. No me sacaron el cartelito de los 5 minutos, creo que estoy bien, a ver si en la otra lo logro hacer también. Como comentarios finales, todas las vías son interesantes, o sea, pero incrementar eficiencia, eso pasa por CAPEX. Y de nuevo les recuerdo lo que dice el locutor: siga la ruta del dinero. Si hoy la industria tiene costos de CAPEX muy altos, si usted dice, bueno, voy a mejorar la eficiencia para posiblemente los créditos de carbono, no paguen este tipo de inversión. Igualmente el uso de combustibles alternativos, que es algo que hay que forzarlo de hacerlo, pero en nuestros países eso ya es una infraestructura que está creada, por ejemplo, en Europa, pero aquí en América Latina no tenemos una infraestructura creada, no sé en Perú, por lo menos los países que yo conozco, de recoger los aceites residuales, de reciclar las llantas de los autos, etcétera. O sea, eso se va a hacer, pero eso lleva todo un trabajo, una inversión, una infraestructura, trabajar también la mente de las personas. Y lo que tenemos realmente ahora práctico, inmediato, que podemos hacer mañana, es aumentar la sustitución de clinker. Y eso hacerlo con los materiales que tenemos en la mano, que son las puzolanas. Hay que entender, hay que conocer bien la reactividad puzolánica de nuestro pueblo. Las puzolanas no son mágicas. O sea, en Cuba, por ejemplo, he tenido discusiones con personas que vienen, no, pero ¿por qué usas esto y por qué usas el otro y que los costos? Y es que piensan que están usando puzolanas que son reactivas. Cuando usted las analiza, realmente no son reactivas, pero sí producen incremento de resistencia por el efecto que yo les explicaba de la dilución del Portland. O sea que aparentemente tiene un efecto, pero esa puzolana realmente usted lo que está haciendo es diluyendo ese material, muchas veces con un material que es relativamente caro. Una de las cosas más importantes que tiene el uso de las puzolanas es el impacto que va a tener a largo plazo en la durabilidad. Y esto requiere, bueno, yo hubiera querido intervenir en el panel de por la mañana, que es muy interesante con el tema de las normas, porque en Cuba y en los países que yo conozco está el Comité Técnico de Normas de Cemento, que son los que aprueban las normas de cemento, y está el Comité Técnico de Normas de Concreto, que son los que aprueban las normas de concreto. Usted puede tener una norma aprobada de cemento y producir un cemento determinado, pero si los de concreto no le permiten, o sea, que ese cemento sea incluido en las clases de durabilidad, etc., es una discusión larga. Usted puede tener norma, pero no puede usar ese cemento en determinadas zonas de agresividad. Y eso, por ejemplo, en Cuba tenemos una norma que está considerando los estudios hace 30 años, que dice que en las zonas de alta agresividad cloruro hay que usar cemento puro. Pero es que los cementos puros, cementos tipo, bueno, no es el tipo 1 de ustedes, es el tipo 1 de Europa, que tiene 90% de clinker o más, esos cementos para los cloruros no son muy buenos. Y entonces la corrosión. Y entonces si usted le mete una adición puzolánica, usted puede disminuir
pero eso no lo permite la norma, entonces no lo podemos hacer y es una discusión tremenda todo ese tema. Y el hecho es que ahora Cuba ha construido una infraestructura de puentes, o sea, de carreteras en Los Cayos, conectando todas las islitas pequeñas, y esos puentes que estaban diseñados para 50 años están durando solo 15 años como promedio. Y son inversiones millonarias y tienen que ver con las normas. O sea, que el tema de las normas es algo muy importante. Todos estos materiales son los que se usan hoy, están conocidos, pero van a ver en mi próxima presentación de que en el futuro eso va a cambiar por toda una serie de condiciones que no voy ahora mismo a discutir. Y bueno, con eso ya se me acabó la presentación. Muchas gracias.